¿Cómo está? Nuevamente aquí en el radar, tu punto de encuentro. Nos dará mucho gusto el poderte leer aquí en los comentarios con tus sugerencias, los comentarios, los temas que quieres que abordemos. Y bueno, nos puedes seguir en todas las redes sociales, incluyendo Radio Chololan en el 107.1 de la FM. Hoy tocando un tema bien importante con mi compañero y amigo, el doctor José Antonio Aquiaguat Sánchez. Yo soy Erendira Jiménez y estaremos hablando, por ejemplo, doctor, que estábamos ya platicando en el previo un poco acerca de la utilización de los insumos en el gobierno del Estado, en cualquier gobierno, pudiendo hacer la diferencia entre lo que se necesita, entre lo que urge, entre lo que se requiere realmente para poder constituir una necesidad propia del manejo y del uso. En el caso específico, por ejemplo, de las aeronaves, ¿no? De todos los servicios aeronáuticos que se tengan en el Estado, que pudiera decirse que son para seguridad o porque son de necesidad médica o porque son para una implicación del Estado. Pero ¿cómo hacemos esa diferenciación, ¿no? Para poder generar realmente las condiciones que nos den la posibilidad de decir si fue necesario la utilización para volar a Ciudad de México, por ejemplo, desde Tlaxcala, por una cuestión de seguridad, o los sobrevuelos que se hacen en cielo tlaxcalteca, o no sé. Sí, es muy importante, Erendira, y a todo nuestro público que nos sigue, pues bueno, hablar del tema de utilización de aeronaves, ¿no? Principalmente en Tlaxcala, pues es un tema sui generis. ¿Por qué? Sí. Porque a diferencia de otros estados de la República, Tlaxcala tiene una conectividad que muchos también presumen de que estamos a hora y media, 2 horas de Ciudad de México, estamos a media hora de Puebla, y entonces la utilización de estas aeronaves... Un lugar privilegiado, ¿no? Privilegiado, tendría que ser encaminado principalmente a como lo que tuvimos el año pasado de un desastre natural, ¿no? Por ejemplo, la quema de pastizales, donde las aeronaves también pueden tener aditamentos o invertir en aditamentos para poder sofocar algunos incendios que se han dado. En el tema de seguridad pública, pues bueno, no solamente apoyarse con las cámaras del C5 o ahora las llamadas C2, ¿no? De los municipios, sino que también en algunos casos en tiempo real pudiera hacerse algún tipo de persecución y detenciones de delincuentes, ¿no? Que afectan a la ciudad de tlaxcalteca. Eso por un lado. Y por el otro lado, pues el tema de salud, que es un tema importante. Sí sería importante que esta administración abriera esa información para saber cuántos ciudadanos tlaxcaltecas han hecho utilidad, ¿no? De este transporte, o cuántos el gobierno ha apoyado a hacer un traslado de urgencia, como bien decías, donde se justifique la utilización de estos aeronaves, porque aparte la manutención, la parte de los viajes, las horas de vuelo no son baratas, o sea, es una cuestión que también debemos tener en consideración y que tampoco se puede prestar a utilizarlo de manera discrecional o de manera particular o para ciertos funcionarios únicamente, donde pues tengan este privilegio, ¿no? De un viaje que pues pudieran hacer en hora y media, a pesar de que ya tienen camionetas blindadas, a pesar de que funcionarios de primer nivel cuentan con seguridad privada o también seguridad que les proporciona el Estado a través de escoltas. Y pues bueno, no podríamos decir que se justifique un viaje en un helicóptero, ¿no? A Ciudad de México, por ejemplo, porque es más un tema de seguridad, sino que a final de cuentas debe tener otro respaldo mayor, ¿no? Que es el tema de la urgencia, el tema de la necesidad para poder hacer uso de estos artefactos y también pues no caer en la tentación de utilizarlo a manera discrecional, particular y por intereses personales únicamente de ciertos funcionarios, porque lo que también nosotros entendemos y sabemos con la información o poca información que algunos medios están investigando es que la aeronave sí se utiliza y se utiliza de manera reiterada. Las bitácoras debieran de plasmar de manera transparente la utilización también de estos vehículos aéreos
para que tuviéramos la claridad, ¿no? La población, y que realmente se pudiera transparentar entonces este uso, manejo de este recurso que finalmente es con erario público, tanto su mantenimiento como lo que requiriera para ese vuelo, que es el combustible, en fin, el piloto, lo que se deriva de esta utilización. Pero justo lo que decías, el año pasado que en Alzayanca fue desafortunadamente este incendio que lastimó tanto a la población, pudo haberse dado el caso de una necesidad de un traslado por quemaduras que era inmediato, ¿no? El poder estar en algún lugar para la atención de esta población que pudiera estar lesionada con lesiones graves, pues. Y asimismo se tendría que poner en la bitácora en el uso, ¿no? Y llegar, pues me imagino, a la parte alta de un hospital, que de ahí mismo pudieran bajar. Pero si llegara a un lugar distinto, ¿no? A lo que significaría, bueno, pues esta azotea de un hospital o de un lugar, pues de seguridad, que pudiera ser una institución de seguridad que implicara el poder bajar a alguien detenido, en el caso dado, no lo sé, tendría que estar transparentado también dentro del reporte que se haga, no, a lo mejor no de la bitácora, pero sí del reporte que se genere institucionalmente para el uso. Sí, claro, es un hecho que la información tiene que versar para que pueda transparentarse el uso de estos artefactos o de ese artefacto, porque también pues, nos enteramos que iba a haber una compra, ¿no? De más helicópteros y que a lo mejor no se llevó a cabo por algunas cuestiones de licitación. No sabemos en sí por qué motivo se dejó de hacer esa compra, pero bueno, si existe uno o dos artefactos de estos, pues yo creo que lo más conveniente para la administración sería que se transparentara, porque pues al estar en uso en la aeronave, pues no sabemos si efectivamente se establece la necesidad, la urgencia de utilizar este artefacto en beneficio de la ciudadanía tlaxcalteca y, ¿por qué no?, de algún funcionario que tuviera algún problema de salud. Pero también cuando quieren o se cierra la información y no se quiere dar a conocer bitácoras, la parte también no podemos dejar de hablar de personal capacitado, porque, por ejemplo, en el caso de lo que comentabas, para poder utilizar este artefacto con accesorios que pudieran ayudar a minorar los daños de pastizales, de quemas o de otros desastres, tendría que tener un piloto habilitado, capacitado, certificado, y que en Tlaxcala existía. Pero ese gobierno también, pues bueno, como a muchos, también le dio las gracias y lo despidió. Y pues bueno, tienen ahora personal que yo en lo personal no sé si tenga esa capacidad y esa preparación para tener utilización, no solamente para el traslado de un lugar a otro, sino también para ese tipo de ayudas, ¿no?, que puede darse, o tampoco sabemos si el artefacto ha sido utilizado, insisto, para unas cuestiones de urgencia médica o para unas cuestiones de seguridad, en cuestiones de sobrevuelos, ¿no?, sobre zonas que están conflictivas y que pues tienen información. Donde se requiera. Si la cuestión no es tener el artefacto parado y que no se utilice, que se utilice, pero que se utilice de manera eficiente, pero también de manera necesaria. ¿Por qué? Porque no puede utilizarse de manera discrecional y en una forma particular, ¿no?, por funcionarios o por ciertos funcionarios. Como únicamente taxi aéreo. Como un taxi aéreo, pues al final de cuentas, si tienen esas cuestiones para poderlo hacer o tienen esa necesidad ellos en lo personal, pues tendrían que utilizarlo de manera particular otros medios. Toño, pues yo acá veo dos temas que pueden derivarse de esto que estamos platicando, y uno es justamente el que podamos diferenciar lo que significa la importancia para el uso, la urgencia para hacerlo, la emergencia si es el caso y la necesidad. Esta es una parte. Y enseguida el poder decir también a todos quienes nos escuchan que si bien es cierto que tenemos una aeronave acá, al presupuesto de Tlaxcala, al estado de Tlaxcala, requeriría uno más, porque usándose, desde luego que se gasta, ¿no?, con el uso, por lo que decíamos, el combustible, el personal, los aditamentos que se requieren, en fin, pero no usándose también gasta una aeronave teniéndola en el estado. Entonces,
sí es necesaria una nave más, la compra, la licitación, en el caso dado que se dijo que se haría, habiendo más cosas que requiere el Estado, y además se requiere, si es solamente para estos manejos que no se transparentan y que no existe una información real acerca, pues, del uso, teniendo no claro esta cuestión que decía yo al principio de qué es la necesidad, la urgencia, la importancia, ¿no?, de para qué se está utilizando. Pero bueno, Heréndira, no podemos pedirle más a esta administración donde un tema que es para ellos urgente en un mes y día, ¿no? ¿Sí? Que es urgente y necesario, para otro día pues ya resulta totalmente... ¿Es urgente para quién? Importante para quién, ¿no? Claro. Porque lo que es en el general difiere del privilegio que tienen algunos. Y resulta irónico que te digan, pues no se utiliza, bueno, ¿para qué compramos más helicópteros? Sí. Si no se utilizan. Y si se utilizan, ¿para qué se están utilizando? ¿Y por qué motivo no vemos un informe de gobierno, no vemos una publicidad, ¿no?, de gobierno como muchas nos dan de en qué se está utilizando esta aeronave y cómo se ha utilizado? Que debiera ser una parte importante, claro, porque sí debemos de saberlo. Claro, porque para un gobierno sería importante que la ciudad supiera a cuántos lesionados, a cuántos enfermos, ¿a quién ha servido? A cuántos ciudadanos tlaxcaltecas ha servido esta aeronave en esos traslados que son reiterados. ¿Y cómo la población puede acceder a ese servicio? ¿Cómo lo solicita? ¿En dónde? ¿Con quién? Hay cuestiones urgentes, verdaderamente, que no pues, se pueden hacer trámites con antelación, pero que ante una emergencia real pudiera hacerse un trámite que pudiera generar condiciones de beneficio para la población, que para eso serviría, ¿no? Claro, y también decirle a nuestro público que pues hay que tener mucho cuidado con el manejo de palabras, porque esta administración a todo lo que no quiere informar, pues lo sella, ¿no? Sella la información bajo el esquema de un tema de seguridad. Y ojo, no todo es tema de seguridad. Sí, el artefacto, el helicóptero en lo particular de Tlaxcala, es utilizado para un tema de sobrevuelos, de seguridad, de persecuciones, estamos de acuerdo, ahí se justificaría. Pero si el helicóptero es utilizado para trasladarse a ciertas ciudades y más reiteradamente a la Ciudad de México, donde llega a hospitales o a edificios, hoteles o a otro lugar que no tiene nada que ver con el tema de seguridad, entonces esa información tendrá que ser abierta, disponible para todos los ciudadanos que queramos saber en qué se está utilizando, cómo y quién lo utiliza. Eso sería lo importante. Entonces, tomemos nota de esta cuestión porque es realmente relevante. El que se nos dé la información, el que sepamos de qué se trata y cómo, no cómo se nos dice, sino lo que se nos dice propiamente para que valoremos, pues son nuestros insumos, son los insumos del Estado y nos debe de ser de gran importancia el saber cómo se están utilizando, porque desde luego que mucha gente lo pudiera requerir como una urgencia. Claro. Y si no se está haciendo así, algo está pasando. Veámoslo y démosle el seguimiento correspondiente. En un momento continuamos. Hola, bienvenidas y bienvenidos a Raíces y Futuro. Bienvenidas, bienvenidos a este nuevo capítulo. Ecos de la trata y el territorio. Nuevamente en un espacio de El Radar. Bienvenidos, bienvenidas a Ciencia con Incidencia en la cuenca del Alto Atoyac. Estamos ya aquí de regreso en su programa Tierra, Salud y Vida. Los videopodcasts del Círculo son conversaciones sin filtro entre integrantes de nuestro consejo editorial. Allá analizan lo que pasa en Tlaxcala desde lo local, lo político y lo social. Cada episodio conecta los temas clave con el análisis necesario para comprender lo que pasa en el estado. Encuentra los episodios completos en Spotify y Facebook. Nadie dice la verdad. Además, verticales con los momentos relevantes de los episodios en TikTok, YouTube e Instagram. Búscalos, dales play, comparte y únete a la conversación en los comentarios de cualquier red social de Escenario Tlaxcala. Estamos de vuelta. Toño, ayer escuchábamos en estos diálogos, monólogos circulares o demás formas geométricas que puedan haber, a la titular de la COEPRIS, a
Mónica Yasmín Jiménez, me parece que sí, ese es su nombre, decir que en la COEPRIS todo está bien, que bueno, pues que no hay problemática alguna, que finalmente pues avanza, camina conforme a la responsabilidad que tiene. Sin embargo, en las redes sociales la verdad es que sí hay mucho dichos acerca de probables actos de corrupción, muchos comentarios acerca de las clausuras reiteradas que se hacen a algunos establecimientos o clausuras nuevas, suspensiones por parte de la COEPRIS y que pues nos dejarían a pensar qué está pasando ahí y ante el rumor tentativo que existe del cambio de esta titular de esa dependencia. Entonces, ¿con irse se soluciona? Yo creo que no. Hay responsabilidades. Si hubiera quejas, Claro. si hubiera una denuncia formal en las instancias formales también, como que los cauces, ¿no? Para poder llevar a cabo los procedimientos. Porque también hemos visto a personas agraviadas, pues que están en el Congreso, por ejemplo, pidiendo la colaboración y apoyo de las diputadas, los diputados. Entonces, pues si no llevamos un procedimiento a cabo, pues la respuesta va a ser nula si la instancia es equivocada, ¿no? Claro, sí, por eso vemos la seguridad en estos diálogos cuadriculares del gobierno del Estado, donde pues la titular simplemente sencilla dice, pues bueno, pues denuncien, ¿no? Denuncien, si hay quejas, pues háganlas saber, porque esa seguridad le da a ella, no por conocimiento de la materia o la parte operativa, sino le da en la parte de la seguridad de que o no existen denuncias, o la mayoría son en redes sociales, o la mayoría en el Congreso donde no son los causos legales. Y aparte, el Congreso, irónicamente, pues bueno, es el órgano que pudiera a lo mejor llamar a cuentas a los titulares de las dependencias, pero vimos que en esa administración no Eso van a no llamar pasa. a nadie y Eso no va no a pasar, y que únicamente 2 o 3 diputados, ¿no? O diputadas son las que están marcando estos puntos en la llaga de varios funcionarios que por inexperiencia, por ineptitud, por falta de conocimiento, falta de perfil, pues bueno, no están dando el ancho. Y lo que tú dices, pues yo sí tomaría como un rumor lo de su cambio, porque pues bueno, ahí tenemos al Marino, ¿no? Al Marino que ya lleva en seguridad casi 3, 4 años y que pues bueno, ha cometido unas pifias grandísimas y sigue. que no ha habido resultados y que pues... y sigue y no hay cambios. Entonces, así como él, pues varios más. Entonces, yo lo tomaría como reserva eso del cambio. Y lo que sí tendríamos que analizar y los ciudadanos tendrían que ver es que las quejas, como dices tú, los causos legales tienen que ser en la dependencia. Hay un órgano de control interno, está la Secretaría de la Función Pública, donde, pues bueno, si bien es cierto, son funcionarios de gobierno y que en algunos casos pareciera que se protegen, ¿no? Pues bueno, también la cuestión es de que existen otras instancias, ¿no? Más de mayor jerarquía que pueden revisar este tipo de procedimientos, pero iniciados de forma legal, es decir, por el cauce legal. Con un procedimiento. Así es. Nosotros en las cuestiones de lo que leemos en las redes sociales, pues podrá haber 1000 quejas, ¿no? De actos de corrupción, pero no hay un cauce legal formalizado, que es lo que la ciudadanía tendría que empezar a realizar, ¿no? Y los abogados también. Si bien es cierto, lo que también vemos aquí es que la titular como tal, todos los titulares de las dependencias tienen una gran responsabilidad, tienen una gran obligación de tener un control, ¿no? Un control, una disciplina de todos los funcionarios que están por debajo de ellos. Y el conocimiento pleno de sus de la actuaciones. materia, y de saber cómo, cuándo y dónde, y de saber quiénes están siendo visitados el día de hoy, ¿no? Y por qué lo están visitando sus auditores, visitadores. Y también es un trabajo de 24 horas, porque al final de cuentas hay negocios que abren de día, de noche, de madrugada, y pues bueno, pues tendría que ser una dependencia que efectivamente trabaje 24 horas, y que no solamente los fines de semana, y que no solamente sobre un rubro de negocios, ¿no? Hay infinidad de rubros que sí requieren un control de la COEPRIS, pero cuando se va viendo seccionado, se va viendo dirigido, ¿no? A ciertos negocios, a ciertos rubros, en ciertos días, pues es cuando ya también, pues la gente, la ciudadanía dice, bueno, ¿esto de qué se trata, no? Es algo que nada más se está buscando la manera de poder tener algún tipo de observación,
Y que también tenemos que decirlo, Eréndira, que mucha culpa también tienen los ciudadanos, ¿no? Que también en el afán de que no les cierren, en el afán de que de no cumplir con algunas obligaciones, pues también se prestan ese acto de corrupción, porque eso también es una cuestión de dos. Es de dos, justamente. Y entonces, a mí me parece muy importante lo que tú comentas, y bien lo dices, acerca de los órganos internos, que deben de formar el criterio de la actuación en el interior propiamente, pero también atender lo que viene como denuncia para el procedimiento que se inicie con las observaciones que se tengan que hacer, ¿no? Que funcionen, pues, que funcionen, que sean realmente estos órganos que garanticen la función propia de la institución, en este caso para el órgano interno que estuviera en la COEPRIS como tal, pero también el pensar que en este rumor que se queda así como un rumor para el cambio, una destitución incluso, pues no exime de una responsabilidad si la hubiera, pero hay que puntualizar que es solamente derivado de la investigación puesta en base a una denuncia, porque si no, ¿qué se puede investigar si no hay una denuncia? Y la titular lo dice claro, pues denuncien, si hay, denuncien. Y en base a ello, pues seguramente habrá un resultado, que la exonere o que no le exonere, ¿no? De acuerdo a los resultados que se deriven de estas investigaciones. Pero sí necesitamos esa cultura de denunciar y de denunciar para abrir los procedimientos en los lugares que tengan el cauce que dé inicio a un procedimiento, porque si no, nada pasa. Claro, que esa sería la cereza del pastel, ¿no? La cereza del pastel, el día de ayer, en este diálogos cuadriculares, tendría que ser que la titular dijera, bueno, denuncien, pero si hubiera puesto la cereza en el pastel, si dijera dónde se puede denunciar, dónde se puede prestar la queja, cuáles son los titulares de esas dependencias o esos órganos de control interno, porque al final de cuentas, pues bueno, ella tendría que aperturar ese tipo de cuestiones para hacer la primera enterada de quiénes de sus funcionarios pudieran estar involucrados en estos actos de corrupción, en estos abusos de autoridad, ¿no? Que pudieran darse por parte de sus funcionarios. Ahora, también a los ciudadanos decirles que esta parte donde hay un acto de corrupción no solamente se investiga en materia administrativa, sino que también es un delito en materia penal. Sí. Y también esa cuestión es que a la Fiscalía le correspondería también tener capacidad y competencia para iniciar una investigación en materia penal, independientemente de la que tú manejas, la del órgano de control interno, ¿no? Que es el que inicia las primeras investigaciones con la queja formal, ¿no? Por parte del ciudadano que se está señalando a un funcionario municipal, estatal o federal, ¿no? De cualquier acto de corrupción por hacer o dejar de hacer, ¿no? Su labor en cuanto a lo que la ley orgánica, sus reglamentos le manejan, que esa es una cuestión de suma importancia. De nada servirá que sigamos nosotros haciendo los ciudadanos mediáticamente si no se presenta una queja formal que, insisto, en el camino puede ser un poco más largo, pero más eficiente, donde pudiera también traer ya consecuencias, ¿no? De las faltas graves, ¿no? Que pudieran tener algunos funcionarios de esta dependencia. Además, dejan un antecedente muy claro, porque si nosotros hacemos con este principio jurídico, ¿no? Nuestro procedimiento seguro que deja un antecedente. Si hubiera realmente, si se fortalece o se avala el mecanismo de corrupción que se está acusando, que está sucediendo. Hay que recordar, y bien también lo comentaba el doctor, con respecto a la comisión o a la omisión que es muy puntual en la ley de la administración pública. Hay responsabilidades, desde luego, por comisión o por omisión. Y si bien hay niveles también en las instituciones y pueden cometer actos distintos los diferentes niveles, bueno, pues la responsabilidad general en el conocimiento, en la actuación, en la responsabilidad misma, pues es del titular. En este caso, de la titular sería, ¿no? Entonces, sí es cierto. Si ella hubiese dicho, bueno, yo me hago cargo de la revisión de lo que está pasando al interior de la COEPRIS y ver yo como titular y decir justamente cuál es el procedimiento para que la ciudadanía llegue y ahí inicie. Claro.
inicie su queja, inicie su procedimiento y tuviéramos en el tiempo que fuera resultados después de una investigación formal. Por eso digo que ella se había puesto a hacer el pastel dando a conocer teléfonos, ubicaciones de las oficinas, algún formato general, alguna página, ¿no? Donde pudiera el ciudadano, pues también hacerlo en línea, porque también esa parte es donde el titular se haría del conocimiento de qué funcionarios, porque también tenemos que ser bien claros. Hay buenos, hay malos, ¿no? Y hay peores, ¿no? Pero bueno, de esa parte, ¿cómo haces una depuración de tu personal? ¿Cómo logras una cuestiones de control, pero de control operativo, de control jurídico, ¿no? Y de control institucional, si no tienes esa información? Y, por ejemplo, un caso en Tlaxcala, que también tenemos donde la COEPRIS tendrá competencia, y yo no he sabido nunca, por ejemplo, de algunos cierres por parte de COEPRIS, son de hoteles y moteles. Por ejemplo, hoteles y moteles es un tema también escabroso, donde a veces no le entran. Hay muchos hoteles y moteles en municipios lejanos, y también cercanos, donde la COEPRIS pues no aparece, pareciera que nada más son restaurantes y bares, ¿no? Y la mayoría de los casos que se han hecho... En lugares muy urbanos. Saber, y que no salen de cabeceras municipales, urbanos. donde, pues bueno, pues sabemos que efectivamente el flujo de personas es mucho mayor que en otros, pero que la competencia, la capacidad de la COEPRIS, pues debe alcanzar a los 60 municipios y que debe alcanzar negociaciones y también comercios, ¿no? Que sí pueden afectar en la salud, ¿no? Por la mala funcionamiento y por no cumplir todos los parámetros que se requieren en materia de seguridad y sanidad, ¿no? Hablando de hoteles y moteles, a lo mejor ahorita incluso sería una buena fecha, un buen momento, porque viene el 14 de febrero y seguro que todo en el previo, en el posterior y en el día, pues es uno de los servicios más utilizados. Estaría bien una revisión de estos servicios, ¿no? Claro. No solamente en las cabeceras, sino también en los lugares aledaños, en todos los lugares del estado, pues, para ir a hacer una revisión, que no siempre las revisiones de las instituciones tienen que ser para que cierren los establecimientos. Claro. Puede ser también en muchas de las ocasiones, o debiera ser principalmente, una colaboración con las mismas, con los mismos establecimientos para poder decirles, esto está bien, te falta aquello, pero podemos esperar, no sé, porque también hay tolerancias en estas cuestiones, no todo es para llegar y cerrarte y cobrar la sanción, cobrar la multa, cobrar la apertura, ¿no? Sí, claro. Es una cuestión también de colaboración y apoyo, de estar en equipo todos, y esto no habla de corrupción, habla del desarrollo económico, del desarrollo comercial mismo, sentando precedentes. Quienes fallen, pues ni modo, la ley también es clara y hay sanciones, ¿no? Pero si no, pareciera otra cosa, Toño. Pero imagínate cómo se hubiera visto la titular Mónica Jiménez, ¿no? Que el día de ayer, ¿no? En los diálogos cuadriculares del gobierno del estado, hiciera un calendario, diera a conocer, en base a todo lo que le estaban preguntando los reporteros, principalmente los actos de corrupción, el abuso de autoridad de algunos funcionarios, que diera un calendario de capacitación, una capacitación para todos los comerciantes, para todos los comercios, donde diera los lineamientos, y también es una materia de prevención, como tú decías, y de enseñanza. Yo de manera preventiva te digo todo lo que debes cumplir, de manera general y de manera particular, ¿no? A lo mejor por rubros de negociaciones, por giros comerciales, para decirles, tú como bar, tú como hotel, tú como comercio de comida, debes cumplir estos requisitos específicos, porque a final de cuentas compartes, capacitas, y ya no tendrían ni también los ciudadanos ningún pero que decir de que no se les informó, y irían cualquiera que tuviera interés en estar al corriente y evitar ese tipo de abusos, ¿no? Y en esas capacitaciones entregar como checklist. Tú debes de cumplir con, efectivamente ya no habría ningún pretexto para no cumplir. Y saber también las temporalidades. Así. Si te falta esto, tienes tanto tiempo para el cumplimiento, o no tienes tiempo, debes de cumplirlo en el momento de que se te visite, ¿no? Y justo ya no habría posibilidad de decir yo no sabía. Pero si no existe eso, entonces pues claro, parecieran otras circunstancias si es que no hay información.
si no hay equipo como tal y si no se deriva en forma clara la actuación de la COEPRIS, y que sí tiene que ver con llegar a algunos establecimientos y a veces de manera reiterada, que esa es la queja, ¿no? Es que debería de cambiarse porque se pierde el objetivo de la COEPRIS. El objetivo tendría que ser de control, de prevención, y eso lo lograría con este tipo de capacitaciones, porque tal pareciera que la COEPRIS ya se volvió nada más en el mazo, ¿no? En el mazo acusador, en el sancionador, que nomás llego y te sanciono, pero no te capacito, no te digo cómo, no te voy siguiendo, dando seguimiento, y también en las temporalidades. Por eso yo creo que la COEPRIS tendría que cambiar su mentalidad de pasar a ser un marro sancionador a pasar un órgano capacitador donde ayuda a los contribuyentes, a los comerciantes a que cumplan con los requisitos, y ya pues, también ante el incumplimiento, pues bueno, iniciar con los procedimientos que correspondan. Pues ese es el objetivo, ese sería el punto clave, y eso nos hubiera gustado oír ayer de parte de la titular, pero bueno, no fue así. Ojalá y tengamos mejores noticias pronto con respecto al funcionamiento, a la actuación de la COEPRIS, que mucha falta hace, y a lugares que realmente requiere de supervisión y de la revisión, pues que lo haga en base a sus funciones, pero sin ensañarse con nadie, que no parecieran actos más bien intimidatorios o que refrenden la corrupción, ¿no? que se denuncia. Ahí está. Esperemos que así funcione en lo próximo y que funcione bien para las y los tlaxcaltecas. Así será, Indira. Pues bueno, así iniciamos este 2026 con estos temas de importancia para ustedes, y síganos en el radar y en todas las redes sociales. Muchas gracias. Que estén muy bien. Este fue un espacio del Consejo Editorial de Escenario Tlaxcala, El Círculo.